Bueno, chicos, arranquemos entonces. Bien, entonces, la última clase, hace 2 semanas, hablamos lo que era tipos de innovación, evolutiva, disruptiva. Habíamos visto un poco las características de cada una de ellas, en términos de por qué es interesante o por qué, dónde están las dificultades o las bondades de cada una de ellas. Y después pasábamos ya directamente a tema de obstáculos para poder definir, ejecutar las innovaciones dentro de las organizaciones. O sea, veníamos hablando de innovar, y ahora pasamos a por qué no se puede innovar. Algunos motivos. Tienen que ver con que no hay una definición clara de lo que quiere la empresa o cómo lo quiere, o incluso personal técnico capacitado para que pueda, uno, definir y entender cuál es el problema, y por el otro lado, definir cómo se debe resolver de la forma más eficiente posible. El otro punto es que hay muchas veces tanta diversidad de ideas y tanto desconocimiento que en el proceso de negociación que sucede dentro de una organización para poder consensuar cuál es la mejor forma de abordar ese problema, no se ponen de acuerdo y se van dilatando las decisiones y por lo tanto no se innovan. Ustedes gastan los equipos, no les pierden interés. Acuérdense un poco lo que hablábamos con Teresa Amable. Otro punto, ¿no? Se presume que es demasiado grande o costosa la solución. Piensen que hay muchas empresas que todavía presumen que está gente, es costoso. ¿Sí? O piensen que hasta antes de poner de forma masiva OpenAI el tema de inteligencia artificial, personas pensaban que no se usaba inteligencia artificial. Hay mucho mito o misticismo con respecto a la tecnología que existe y lo que se puede o no se puede aplicar. Y esto está relacionado con el tema de que solamente las grandes empresas pareciera que pueden implementar tecnologías nuevas. ¿No? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando, creo que acá lo vemos, esto que yo decía, estaban pececitos, los peces grandes, con el pez grande? Bueno, un poco está relacionado con eso, ¿no? Porque si yo soy chico, yo no lo puedo hacer, yo no lo puedo implementar, yo no lo puedo mostrar. Yo no puedo lograr cierto nivel de eficiencia, eso lo hace solamente la grande. No, particularmente la digitalización y la desmonetización, particularmente de los servicios de software, lo que ha permitido particularmente es esto, poner un montón de tecnología que antiguamente, durante la década de 80, 90, solamente le pertenecía a grandes grupos económicos. Por eso no. El otro punto tiene que ver con aspectos presupuestarios. No tenemos la plata para hacerlo. Parece más que no se tenga la plata. Ustedes tienen que siempre entender que hay dos formas de hacerse de familia. Uno es poniéndolo uno mismo y otro es obteniéndolo de tercero. Son las únicas dos formas que hay. Entonces, hay veces que las organizaciones lo tienen que hacer con su propio capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Es el efectivo o el cash que tiene hoy disponible en la caja de ahorro, en la cuenta corriente, o lo que va a estar cobrando en los próximos meses para poder hacer frente a este tipo de inversiones. Pero la palabra clave es inversión. Las inversiones se hacen con capital que se devuelve a muy largo plazo y con tasas de interés muy bajas. O por lo menos en un contexto inflacionario, porque estamos siempre acostumbrados, con tasas fijas, no tasas variables. ¿Sí? Entonces, hay ciertas organizaciones que lo que presumen es que no tienen el capital para realizar. No, lo que no se está haciendo es un trabajo de planificación financiera para obtener los fondos, aplicarlos y poder tener un proyecto correctamente aplicado y que aparezca el famoso ROI, retorno de inversión. Ustedes toman decisiones de innovación en una organización por dos motivos muy básicos. O aumentar las ventas o bajar los costos. O
El tema es que acá también podríamos agregar que si esto no está acompañado por algo que ya venimos hablando, que es la cultura y la formación de las personas, tampoco necesariamente va a aparecer el error. Es algo que no dependa de las personas. Por ejemplo, haces un proceso de automatización del embudo de prospección comercial, en donde lo vinculás con el CRM, en donde le agregás una regla que si el comercial no gestiona en tanto tiempo el derecho de ese lead, podés automatizar un mensaje saliente por medio de WhatsApp, que lo vas a pagar, centavos de dólar, pero lo pagás. Le manda el mensaje de WhatsApp y en caso que responda el prospecto o el lead, la IA lo atiende, que es el mismo agente de prospección o comercial, y le empieza a asesorar y brindar respuesta hasta que lo calendariza y lo espera, supongamos, en el concesionario de la. Entonces, en lugar de que el comercial esté de brazo cruzado, que lleva su objetivo, y no va a estar cobrando más comisiones, se pierdan 90 leads de los 5 que tiraron en un solo mes, la empresa sigue vendiendo. Ahí está por ese rol. Sacaste, o lo obligás a trabajar, lo citaste del concesionario. Eso lo que estoy diciendo es un caso real de implementación del marketing. ¿Sí? Entonces, fíjate que a veces las empresas lo que ven es, invierto la plata si la veo en el corto plazo. Ver la plata de corto plazo es un problema, porque en realidad el proceso de innovación vos no ves la plata de corto plazo, la ves en mediano y largo plazo. Por eso también se caen muchas, lo hablo del lado comercial, como laburo todos los días, se caen muchos proyectos de ese lado. Agrega otro si querés. Si las compañías son grandes y tienen, por ejemplo, diseños organizacionales piramidales, la toma de decisión es tan larga que se va licuando la, ¿cómo te puedo decir? La motivación para que el proyecto salga bien. Hay alguien que creo que Santiago Blitz y dijo en un montón de todo dice, la gente hacia esto. ¿Qué trabajas? ¿Vos de qué trabajas? ¿No? ¿Vos de qué trabajas? Ok. Insisto en la pregunta. ¿De qué trabajas? ¿Qué trabajas? ¿De qué trabajas? ¿Qué trabajas? ¿Cómo te va? No, nada que ver. Creo que para un momento dado sucede esto, no más largo, confortable. Y no sé, qué sé yo. Vos trabajás de que no te echen. Bueno, pues claro, ¿en qué se basa eso que dijo en su momento Santiago? Que muchas veces la gente dentro de una posición de trabajo, no estoy diciendo que uno esté cómodo, porque uno corre bastante trabajo, bajo relación de dependencia, busca estar en un status quo en donde pueda estar asegurándose no ser despedido, cobrar el bono, no sumarse con quilombo, no sumarse con trabajo, no estar peleando para poder implementar un tipo de innovación dentro de la organización. Entonces, ese desgaste que tiene la persona o ese cuidado que uno tiene puesto de trabajo hace que también atente a la innovación dentro de los organizaciones. Si vos estás solo, vos estás desarrollando. Decís, mira, se me ocurre esto. Lo haces y lo haces. Nadie te dice, sí, no, ¿para qué lo vas a hacer? Eso de él, no se depende de nadie. Y no hay riesgo con respecto de que lo haga. No te tiene ganas de hacer. Está motivado. Ahora, si vos te vas con lo justo, todas las tareas que tenés, y decías, uy, listo, si lo hacemos así, y lo tenés que después ejecutar vos, ¿cuánto laburo te está agregando? Para una plata, dice. Entonces eso les pega a la innovación. Podríamos agregar otro concepto. ¿Por qué es difícil innovar en Argentina? Particularmente. En la Argentina, localmente. Que muchas veces en Argentina no se conversa, no se discute en términos positivos de la discusión, sino que muchas veces la gente se termina fanatizando
¿Sos de izquierda o sos de derecha? ¿Sos blanco o sos negro? ¿Sos de Boca o sos de River? Y te fanatizás de ahí. ¿Sos de Argentina o sos de otro país? ¿Somos lo mejor en el mundo o...? Entonces, en Argentina es una particularidad que muchas veces el fanatismo, que a lo largo de hace varias décadas, estar perdiendo, acá en los cuatro, estar perdiendo la capacidad de consensuar, de negociar, de aceptar una crítica constructiva y construir desde el error o desde la equivocación, hace que acá sea también difícil desde ese aspecto cultural. Y hay una movida que es muy piola, hace varios años que está en Argentina, se fue y volvió, que se llama Fuck Up Night. ¿Sí la escuchó? Bueno, el Fuck Up Night es una movida internacional que esto arranca literalmente, que son gente de su edad, que está de España, que trataron de emprender, que fue mal, que se con amigos, se juntan, empiezan a chupar y empiezan cada uno a beber, cada uno empieza a contar su fracaso. Sí, sí. Entonces, de ahí empieza a suceder que empieza a sumarse cada vez más gente, un orador, y entonces empieza a hacer algo en cada uno de diferentes capitales, de diferentes países, y después de ahí fundan una organización, una empresa, que lo que hace es relevamiento de cómo los procesos de innovación fracasan para las organizaciones. Pero y a la vez que una parte no social que se esté pagando. Va a haber uno y dos en esa capa de los años. Entonces, eso se llama, por ejemplo, Pack Night te ofrece hacer ese backup dentro de tu organización, justamente para trabajar el tema del fracaso y seguir motivando la innovación y que cada uno de los equipos pueda estar aprendiendo. Bien, y esto nos lleva a lo siguiente que pasó, vigilante, trabajo. Se llama el VICA, UCA, y después hay otro que es mal. No era suficiente, aburrido. Esto pega mucho nos pega mucho entender el comportamiento de la sociedad. Esto, no pregunten quién es el no tengo idea, pero esto lo que sucedió es que alguien definió que había que reorganizar y estandarizar cómo nosotros comprendemos a los grupos sociales a partir de 1980. En realidad, perdón, corrijo, este concepto nace en 1980, esto tiene una explicación, para poder estandarizar cuál es el entorno social en el cual vive la gente. En 1980 sucede una particularidad bastante interesante, hay mucha proliferación de generación X, con mucha convivencia con generación del baby boomer, empieza a haber un acceso más tangible a ciertas tecnologías que son bastante disruptivas. Dice que acá aparece la computadora personal que empezamos a ver en la casa, empezamos a internet, los primeros correos electrónicos, la aparición de los teléfonos celulares, la aparición de empresas con alto impacto de innovación, el desarrollo, empieza una aceleración del desarrollo en lo que es el Silicon Valley, empieza también un movimiento en donde la computación, lo cuantitativo, empieza a tener un valor mucho más representativo de lo que ya tenía, pero se puede empezar a pensar en volúmenes de datos. Y por el otro lado, todo esto genera cambios en términos de las sociedades en donde empiezan a suceder tan rápido los cambios que las personas se empiezan a sentir vulnerables. Porque no sabes por qué sucede el cambio, de dónde viene, por qué ocurre, qué probamos. Y esa vulnerabilidad con respecto a las personas definieron, estandarizaron este concepto VICA. ¿Qué significa cada una de las siglas? Que el entorno es completamente volátil, ¿no? Le dice gran cantidad de cambios que tienen lugar en ciclos extremadamente cortos. Hacemos hacia atrás, 70, 60, 40, los procesos eran lentos, y no sucedían novedades de un día al otro o en plazo de 6 meses o un año. Armar una empresa o el posicionamiento era lento. Esto siempre se nos dice que está partido ¿no? de sociedades americanas, ¿sí? Obviamente que acá en Argentina ya las cosas mucho más tarde, en ese momento muchísimo más tarde. Después, por el otro lado, se entiende que los contextos son complejos. Dice, lo complicado que resulta comprender
y manejar el contexto y distinguir entre causa y efecto. Y acá aparece algo interesante. En 1980 aparece un libro que se llama La Quinta Disciplina, escrito por Peter Senge, donde empieza a hablar del pensamiento sistémico. Y habla del pensamiento sistémico vinculado a las organizaciones. El libro se llama, aparte de la Quinta Disciplina, tiene como una parte que dice empresas inteligentes. Entonces lo que empieza a plantear es que las empresas inteligentes son aquellas en donde tienen la capacidad de adaptarse a los cambios en los 80, todos nuestros cambios, empresas que no necesariamente habían tenido que evolucionar sus modelos de negocio, incluso sus productos, ¿sí? La evolución o el desarrollo de los productos era mucho más lenta, y él lo que plantea es, si la empresa no se mueve en función de los cambios de contexto que están sucediendo, la empresa va a tender a morir. Y lo otro que habla es, independientemente de los sistemas de información que tenga la organización e independientemente de la certeza de la matemática, las organizaciones están controladas generalmente por 8 modelos de arquetipos sistémicos. Estos 8 modelos de arquetipos sistémicos, él habla que a través de la observación del comportamiento de las personas y la toma de decisiones, se pueden ver sistemas dinámicos que generan aspectos positivos y aspectos negativos. En donde él plantea diferentes tipos de soluciones o arquetipos que no tienen solución técnica, y la solución es sentarme y conversar con la persona antes de seguir incrementando el problema. Entonces, dentro de este contexto, tiene muchísimo sentido que empiece a aparecer este concepto de VICA o de VUCA, porque es un contexto en donde la gente se empieza a incomodar por lo sistémico que empieza a ser el mundo, digamos, el mercado americano, después se expande al resto de países, lo rápido que suceden los cambios, los avances en tecnología, la accesibilidad de la misma y las revoluciones que empiezan a suceder dentro de las organizaciones y con la sociedad. Entonces la persona se ve afectada. Tiene que vivir en estos 4 elementos. Por lo tanto, el otro por consecuencia es incertidumbre. ¿Qué te dice? Y la incapacidad de predecir la situación. ¿De dónde va a venir la próxima innovación? ¿De dónde va a venir el próximo cambio? ¿De dónde vienen las cosas? No tengo ni idea. Hoy medianamente, a ver, por otro lado, piensan también que el viaje de la información que compensa la incertidumbre, hoy nosotros lo tenemos en una inmediatez impresionante, pero en el principio, en el 82, 82, 84, se libera la tecnología que era militar para telecomunicaciones, pasa al público, que es el Internet. Piense que de todas maneras la gente iba a una prensa escrita, gráfica, información, y empezar a entender estas causas y efectos son mucho más lentos para poder comprender. Tiene que ver con la velocidad de la información. El otro punto tiene que ver la ambigüedad, ¿no? La dificultad para comprender la relación entre estas variables que se van presentando. De vuelta, ¿dónde sucede la causa y efecto? ¿Por qué sucede? ¿Cómo sucede? Entonces, insisto con esto. Ustedes habrán visto cómo se estandarizan las generaciones, ¿no? Generación del silencio, Boomer, X, Z, Y, F, Centennial. Pero lo que en 1980 es, tenemos un contexto en donde veníamos súper tranquilos, a partir de un momento dado, todo esto se volvió un caos. Y la sociedad tiene que vivir en un contexto vital. El contexto vital son estos 4 elementos clave. Esto se entiende un montón, pero que ustedes entiendan que esto es el análisis de contexto situacional, que buscan darle algún tipo de explicación. La década del 80, debido a las consecuencias de todos los cambios, y entender estos 4 elementos, pero si no fuese suficiente, nosotros tuvimos una pandemia. Y esto aparece literalmente en pandemia y dice, bueno, el VUCA no es suficiente. ¿Por qué? Porque la gente ahora volvió, el contexto social volvió a cambiar consecuencia de la pandemia. Esto lo que te dice es, nos hemos vuelto personas que vivimos en contextos prácticos, ansiosos, no lineales e incomprensibles. Es una cifra no aparece la clasificación que dicen los centenios.
Dicen, bueno, fragilidad. Los sistemas frágiles son sólidos hasta que se dejan de serlo. Las cosas frágiles no son resilientes. Lo que te dice es gratuito, se rompe, olvidarlo, descartarlo. Y si alguien es frágil, no va a ser resiliente. Y si no es resiliente, no aprende el error. Y si no aprende el error, lo va a seguir cometiendo. Entonces, hay una fragilidad con respecto a la autoestima, cómo siente la persona, lo que se le dice, lo que no se le dice, etc. Hoy fue gracioso porque es muy tarde después de mi inteligente. Bien, lejos. Entonces, hoy estaba, sea fue de casualidad. En casualidad porque vino un supervisor a ver cómo están haciendo las cosas. No, ahora el chiste está todo roto. Entonces, claro, llega mi hija al colegio, no la puedo buscar, entonces, el papá de esta mujer se pone a leer. Ya los comentarios de lo que tenés que pasar. Entonces, háganos ver. Papá, te bajan la calificación de docente por estos comentarios, había 3 comentarios de 25. Entonces, hay uno que lee y dice, ay, ¿por qué está mal decir algunas malas palabras cuando estás dando una clase? Pero está mal. Pero habla un tema de profesionalismo, pero lamentablemente es parte de mi personalidad y es mejor que sale. Entonces me dicen, ay, qué sensible. Mi hija tiene 12, no tengo ni idea. La Matías tiene 12. Estoy primero. Después hay otro que dice, entonces, ¿a qué es lo que voy? El tema de la fragilidad también está sigue estando vigente. Es más, yo también a veces me siento muy vulnerado como mis socios respecto a ciertos contextos en ¿qué necesidad de validación que tengo? Laburo más para ser validado que para definir objetivos propios y continuar en ello, sentirme bien por el que voy cumpliendo, que es una fuente de objetivo. ¿No? Y necesito, che, mirá, en lugar de decir, che, esto parte que no voy a lograr. Che, ¿te parece preocupado? O sea, lo que digo es, mi hija lo ve en los comentarios, yo me siento vinculado con esto, ahora voy a contar el tema personal, cada uno evaluará cómo se siente vinculado con este contexto que plantea a partir del 2020. El otro punto es ser extremadamente ansioso. Todo ya, todo para ayer, una celeridad bárbara. Los trabajos, me imagino que cada uno de ustedes, lo que me dirán las cosas para ayer, o para ayer, o que empiezan a superponer cosas, y decir, ¿para dónde voy? Define prioridades, no, todo eso, no. Entonces el otro está más ansioso que vos. Y esto que te hace pelota. Llegá, decir, no lineal. En un mundo no lineal. O sea, vos podés ver que las cosas suceden de forma cronológica, que está todo completamente ordenado, ¿no? Por ningún punto de vista. La causa y el efecto aparentemente están desconectados o son desproporcionados. Sucede una cosa y de repente el efecto que hay es mucho más grande, o peor, mucho más chico de lo que sucede. Lo llevo, soy el referencia. Hoy, como lo tuvimos, ¿qué papá, cómo te fue en el día? Y había hecho un comentario en voz alta que decía, estoy soportando todos los no del día. Ustedes me preguntan, ¿cómo te fue en el día? También le digo, estoy soportando todos los no del día, que en realidad se me acumularon desde noviembre hasta hoy, se destrabó un montón de cosas, pero fueron todos no. Todos no. ¿Qué decís? Es desproporcional hacer un esfuerzo desde noviembre. Hablando, perfectando, armando documentos, peleando. Uno te va a salir. Uno. Yo todo. Para que ustedes entiendan cuál es el problema. Se cayeron presupuesto con una sumatoria de $100.000. Entonces, ahí es donde está el tema de, che, no puede ser que no haya una linealidad o que el karma sea tan desproporcionado. Che, yo no le di el lugar a una señora, no sé, de 65 años, no una señora de 99. ¿Y por qué me atropelló el auto? ¿Se entiende la desproporcionalidad? Es como que el mundo no es bueno conmigo, o la gente no es buena conmigo, o el karma es demasiado grande. Y el otro punto es la parte incomprensible.
tratamos de encontrar respuestas, pero las respuestas no tienen sentido. ¿Qué es lo que te estoy diciendo ahora? La desproporcionalidad de un esfuerzo y por el otro lado, que no entendés por qué sucede o por qué no ocurrió. Pero lo que te marca es que hoy la sociedad vive en este tipo de contexto baño. Y ojo, no confundan con temas de la generación. Una cosa es una generación que va de un año hasta el otro año, y esto es el contexto en el cual vive la sociedad. Son N cantidad de generaciones. Nosotros tenemos más o menos las cuatro. Mirta Legrand le agrega la cuarta, ¿no? Generación en silencio, bueno, abuelo, X viejo, vuestro abuelo ustedes, millennial siendo yo, 8 para ustedes, y así sucesivamente. Entonces tenemos 4. No estoy tan exacto, sí, puede ser. Como igual. No sé, dice 17, pero 15 me cierra. Si la primera es muy larga, porque es el principio de 1920, de 1910, 1920, 1900, ponele, hasta 1950, porque no, 1960 y después arrancar con el rumbo. Pero sí, la primera es muy larga y el resto es como que suena como una conciliación. Claro, Millennial de mediados de los 80, 80, 83, 85, depende de quién. Y después el año de clavado. Puede ser, puede ser. Claro, porque hay otro tema, ¿no? Que esto de estandarizar generaciones es típico americano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El millennial, por ejemplo, va sucediendo en diferentes años dependiendo del país. Entonces, por ejemplo, yo te digo agro, y yo creo que una persona que nació en el 2000, yo te digo, no sé si es así, depende de tuvo no tuvo cierto tipo de. No, soy un 60. La carga para ti. El objetivo no es hablar efectivamente de generaciones, pero sí que hacer esta diferencia. No es que esto es un grupo de generaciones en algún momento, sino que son todas las generaciones que están en ese momento y están vinculadas con ese entorno. Bueno, esto ya lo hablamos, pero lo hablamos distribuido desde que nos conocemos, ¿no? Secreto de innovación, que nos película basada en innovación, fomentar la educación, como lo propusimos hoy acá, ¿no? Fomentar la educación no desde el lado de solamente el saber. La educación también está vinculada con tener pensamiento crítico y también por el otro lado generar curiosidad. La educación tiene esos tres elementos. Partirte de conocimiento, partirte de curiosidad e impartirte pensamiento crítico. Eso es lo que quiero decir. El otro punto es derogar leyes que maten la innovación. Esto es desde el gobierno, la L del PESTEL, legal, como pueden ser normativas y temas del PRES. Y esto también, fíjate que está hablando de el entorno administrativo de una empresa, que es uno de los tres elementos que necesita una organización para innovar, que se llama interés amable. Y que eso siempre uno pregunta, que a los exámenes siempre uno pregunta. Estimular la inversión, fíjate que era un problema para poder innovar. ¿Cómo te apunto? De Teresa Amabile, siempre uno lo pregunta porque está relacionado con un montón de conceptos. Este que dice, derogar leyes que matan la innovación es uno de los tres elementos, está dicho de otra forma, que hay una parte de gestión administrativa de las empresas. Que tenía como tres globitos abajo, cooperativa, innovación, dice procesos administrativos. Bueno, derogar una ley que mata, derogar pues, una normativa que mata la innovación, está hablando exactamente de la cosa. Lo cual, lo que trato de explicarles es, no vean como un concepto aislado de esa manera porque empieza a estar distribuida en un montón de cosas.
conceptos de la materia. Estimular la inversión, que lo que estuvimos hablando recién, y por último, globalizar la innovación. Pero cuando hemos hablado, hablamos de la planificación estratégica, y fue un comentario medio pasajero, pero les decía, ojo que la planificación estratégica no es solamente del CIDER. Todos participan en la planificación, más aún en la ejecución. Con esto habla de lo mismo. Que todos son partícipes de que la empresa innove o no innove. Había situaciones donde uno trabaja de no ser de. Para eso hay que derogar leyes. Bien, esto terminamos de la clase pasada. ¿Dudas con esto? Pero están cansados. ¿Qué pasó? Igual de la semana completa. Fue semana larga. Bien. Piensen que hoy es previernes. Salen de acá y se pueden. ¿Nadie sale después de acá o se van todos a su casa? A mi casa. Pará. A los sábados, mira. Sí, yo el sábado también tengo que hacer parada. Acá. No. Hoy le diría que es muy importante hacer pausas de terapia.
¿Están orejando? Acabo de hacer una pausa que se cae con el cuento. Acá, y después retomás. Me encantan los chinos, ¿viste los postres familiares en los chinos? Después buscamos un video. Está la seña ahí arriba, digo seña porque son está la seña ahí, ponen música tipo bien electrónica, como dicen las chinas, y los pibes están bailando tipo clínico y re empastillados y tienen la pausa recreativa, los chinos así. Y después los pibes siguen esperando. Y acá primero hablamos de la noche, después podemos hacer eso. ¿Qué quieren hacer eso? Yo me muero si todo era tengo otra pausa en el día y después cerramos con los animales. Por eso tardamos a la clase que estaba buscando los que faltaban. Ustedes fueron mi chaco de fin de semana, nos teníamos que los chicos me miraron como mujer, me querían pegar trompada porque había terminado y no le ponía a los otros. Miraron, y yo digo, ¿ya terminó? Así bueno, han sido mi orgullo de eso. Ustedes se querían quedar independientemente de que nos íbamos temprano. Bueno, vamos con esto. Primero celebren que un PPT como de 70, 80 páginas es súper corto, que dice 60, 60, 66, 59 que ya la saltamos. Bueno, entonces, el lienzo Canva. Hay lo que se llaman matrices para tomar decisiones, pero hay otras cosas que son herramientas para poder trabajar. Pero yo le llamo herramientas para poder trabajar. Generalmente le llaman framework de trabajo. Son las herramientas, framework, ¿qué es lo que sucede? El lienzo Canvas es una herramienta que arma un diseñador gráfico que se llama Alexander Stewart, que no podía creer ni entender cómo una persona tenía que leerse una Biblia entera para entender el negocio de datos. Entonces, como buen diseñador, lo que trata de hacer es armar algo extremadamente simple y visual para poder plasmar un plan de negocio. En lugar que vos tengas que escribir 20, 50, 60, 80, 90, 100 páginas, dice, no, si yo la puedo dividir en cierta estructura que tenga coherencia y que se entienda la vinculación entre las partes y sobre qué está sustentado, debiera uno poder identificar cuál es el valor que está generando ese proyecto y qué es lo que necesita o cómo lo va a estar utilizando. Y si ustedes se lo ponen a pensar un poco más fríamente, son los elementos del plan de negocio. ¿Qué haces? ¿Qué problema resolvés? ¿Cómo lo resolvés? ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es el precio? O sea, ¿cuál es tu modelo de ingreso? ¿Cómo vas a gastar la plata? Etcétera, etcétera. Por otro lado, fíjate que del lado izquierdo del cerebro está relacionado con ¿qué? Con todo lo que es la parte más blanda nuestra, la creatividad. La matemática, ¿dónde está? Del lado derecho. ¿Y qué hay del otro lado? Del lado derecho, lo que pone Alexander Osterwalder, son todas cosas, elementos duros. ¿Se acuerdan cuando veíamos los 10 tipos de innovación según Dublin de la consultora? Pasaba lo mismo, de un lado lo creativo, el izquierdo lo creativo, del derecho que era azul, estaba lo duro, ¿no? La parte estructural. Bueno, eso es exactamente lo mismo. ¿Qué pone en el medio? Lo que vos resolvés, la propuesta de valor. Por lo tanto, lo más importante en el Canvas, en el plan de negocio, en la comunicación que nosotros planteamos, es transmitir correctamente la propuesta de valor. Punto. Entonces vamos a ver cómo hacemos. ¿Por qué? Porque desde la propuesta de valor, si yo logro entender, y está el centro del Canvas, lo que vos haces, cómo haces para resolverlo y qué resolvés, y encima le doy como una vuelta más que sea atractiva, algo único, vos ya me estás convenciendo con estamos pasando. A ver, propuesta de valor vinculado a la docencia, creo que se les había dicho, Juan, ustedes habrán preguntado solamente, ¿qué referentes tenés? ¿Qué referentes te preocupan? Una cara de ogro, no se ríe, tiene barba, pelado, gordo, le falta la Harley Davidson y es malísimo el loco. ¿No preguntaron a alguien? Bueno, vos ya me conocés, vos ya me conocías, vos ya me conocés. ¿Qué le hubiesen dicho? Entonces, esa referencia que dicen, no, mirá, la verdad que el loco está con cara de piedra todo el día, no ríe nunca, pero la verdad que la clase es así, el examen es así. Hacelo. ¿Qué te está diciendo? Las cosas más importantes que vos querés saber para convencerte, o en este caso, tener un poco más de tranquilidad, de cómo vas a encarar esa materia.
Eso es lo que ustedes preguntan en los foros o en grupo. ¿Qué onda este profe? ¿Qué onda esta materia? No, la verdad es que la materia es un perno y ya no sirve. Propuesta de valor baja. Ahora, vos tenés obligación de hacerlo. A lo sumo lo que haces es la pateás. O elegís no ir con ese profesor que optar por otro. No, pues, no. Me preguntaba. Entonces, eso tiene que ver con la propuesta de valor. Cuando ustedes compran un auto, ¿quién tiene el Peugeot 208? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? Ok, ¿por qué eligieron ese auto? ¿Qué es lo que le ofrece? No me digan llevarme. No, solamente fue el diseño. Bueno, escuchen, es recontra importante. Lo estás subestimando, pero es recontra importante. Eligió el diseño. Bien, ¿qué más? Los otros. El precio. Sí. ¿Cuál precio? Ok, está como uno de los autos más económicos, ¿no? De Argentina. Sí. Okay. Ah, y también por las partes, porque es industria nacional, así que las partes son más caras. Ok, bien. Entonces, precio y costo. Precio, costo, diseño. ¿Qué más? ¿Ah? Yo tenía otro de 2017 y lo actualicé, o sea, Ah, que es el ok. mismo modelo, pero... Ah, sos fanático. Quizás le gusta. ¿Dijiste fanático de la marca? No, Ah, ok. Quizás le gusta el baño mecánico. Mates. Se picanteó ahora. ¿Qué onda la correa? Perdón. Por eso. Bueno, a ver qué es lo que sucede. Fíjense que lo que ustedes están diciendo es lo que vos decís, el tema de haberlo elegido de vuelta, hay algo que te tuvo que haber dado la seguridad para volverlo a elegir. No sé, pero hay algo que te dio la seguridad. O hay algo que te gustó para poderlo elegir. Ahora, precio. Perdón, fácil de estacionar. bueno. Bueno, eso sería performance, lo podríamos decir. O, no, experiencia de usuario, vamos a llamar. Quizás dice por el tamaño, pues son cortitos. Sí, bueno, pero ahí sería al conductor facilitarle el estacionamiento, estamos hablando de la experiencia de usuario, de la UI. Así hablamos el mismo idioma. Entonces, diseño, experiencia del usuario o UX, costo, o sea, el costo y precio, repuesto y precio. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese Peugeot acá te tiene que decir algo de esa propuesta de valor. ¿Qué es lo que sucede en el mundo automotriz? A vos más que decirte bajo costo, bajo precio, ¿qué te dice? Diseño único, sentite libre, llegá donde vos quieras. Peugeot 208, donde vos querés estar. Punto. Bien, entonces, sí, mi primer trabajo era en una radio de mascotas. Adonor. Tengo muchas historias, tendría que escribir un diario. Bueno, entonces sigo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué te estoy diciendo? Estoy moviendo la parte que es la aspiracional. ¿Qué te estoy hablando de la propuesta de valor? Esto es publicitario. Pero en la publicidad tiene que haber algo de la propuesta de valor. ¿Qué te estoy diciendo? No me acuerdo lo que dije. ¿Qué elementos dije? ¿Sentite? Sentite libre. Ok. O sea, te llevo, te hago sentir libre, te hago sentir único / empoderado. ¿Qué estoy hablando? Estoy hablando de la pirámide de Maslow. ¿Y qué te estoy resolviendo? Y la frustración de tu día a día. Y que tu jefe te esté pegando acá todo el tiempo. Y bueno, me compro un auto donde yo me siento libre. ¿Qué te estoy resolviendo? Y que te están cagando trompadas en autoestima todos los días por todos lados. Entonces, ¿sabes qué? Me compro el 208. Y vale la pena. Y está bien. Te resuelvo eso. Te resuelvo que vos te sientas en tu casa o en el trabajo, en una esquinita así, y que te sientas que no puedes hacer nada. Listo, libertad. Se entiende que cuando uno escucha una publicidad, está relacionada de fondo elementos claves de la propuesta de valor, en donde lo que te busca resolver son problemas o dolores que vos o yo tenemos. Si yo me sintiera que puedo gastar, me doy vuelta, me compro la actualización de Nissan Sentra. Yo tengo un Nissan Sentra, quiero comprarme el 9. El que es con el techo solar, el azul metalizado, el que tiene ese. Digo, como mujer me queda trompada. Lo bueno es que le gusta. Entonces, bueno, propuesta de valor. Eso que hace único.
y que te buscan resolver un problema. ¿Qué es lo que pasa? Fíjate que medianamente 208, el Nissan que estoy diciendo, son autos. Lo que cambia entre ustedes y yo es la edad. Yo estoy para un sedán. Ustedes están para otra cosa. Entonces, no tienen que llevar un carrito atrás. Cambiaría. Un carrito con un cochecito cambian de auto. Necesitan baúl. Un canecorso necesitan mucho espacio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros pertenecemos a un mismo segmento. Un segmento de consumidores. El segmento de consumidores está relacionado con quién es la persona que nosotros estamos idealizando que nos va a comprar en función del producto que nosotros tenemos, en función del problema que resolvemos y cómo lo resolvemos. Entonces, en el segmento podemos hablar 1001 cosas. Pero lo que importa que ustedes entiendan es que la propuesta de valor le tiene que llegar de alguna forma a tu consumidor, a tu segmento. La pregunta es, ¿cómo te va a llegar? ¿Cómo transfiere esa propuesta de valor? Y si bien este diseño no es el correcto en términos de dibujo, es maravilloso. ¿Por qué? Porque vos acá tenés otros dos cuadraditos, que acá los pones como flecha. ¿Y cuáles son esos dos cuadraditos? Uno es canal. ¿Qué es el canal? Es como vos distribuís, ¿qué cosa? La propuesta de valor. O sea, una web es un canal. Un Instagram es un canal. Un TikTok, un LinkedIn. ¿Qué otra cosa? El proveedor logístico de última milla forma parte de tu canal. Si el loco te entrega, no sé, el televisor roto, ¿qué está haciendo? Vos te vas a calentar con el tipo que te lo entregó, pero ¿a quién le vas a echar la culpa? Y a Samsung. Samsung te está entregando un televisor roto. ¿Qué es lo que sucede? Esa persona que hace la última milla está transportando tu producto que representa la propuesta de valor que te convenció para poder comprarlo. Y te llega roto. Fíjate que por eso el Mercado Libre es tan exigente con respecto a la entrega. Cómo llega, tema de seguros, tema de devoluciones. Todo eso forma parte de la propuesta de valor del Mercado Libre. Entonces, no es solamente el canal de distribución, llamémosle digital en términos de marketing o meramente de comunicación, sino son aquellos canales en donde se transporta tu bien o servicio. Cuando son activos tangibles, una mesa, tenés otras complicaciones. Si vos tenés un e-commerce, tenés el e-commerce más la parte logística. Si lo tuyo es una prestación de servicio, más allá de la parte de comunicación de marketing, si tu servicio es una consultoría, y bueno, ¿sabes qué? El Zoom con el cual vos te comunicás forma parte del canal. Te está viendo a vos, escuchando, hablando, y haces una consultoría. Si se cae el Zoom, si el Zoom anda mal, si vos no lo sabes manejar, no estás transmitiendo correctamente la propuesta. Si compraste y se corta a los 45 minutos, no, sos una rata, olvidate. Mala propuesta de valor. Y arriba te dice la relación con el cliente. Esto es, ¿cómo te comunicas? ¿Cuántas veces? ¿Pones atención postventa? ¿Cómo tratás a la persona? Voy con el tema de mis amigos de Telecentro. La relación con el cliente, ¿cómo es? Primero, me encuentro con un IBR. Ya arranco con la despersonalización y la falta de humanidad con respecto a la relación con el cliente. O sea, free. Me mandan a ver. Después, ¿qué te dicen? Como vos, Ezequiel, tenés dos neuronas que están peleadas, ¿sabes qué? Desenchufalo. Bueno, desenchufalo. Hemos detectado que seguís con el problema. Bueno, te vamos a mandar con una persona. Le explicas a la persona. Ok, claro. ¿Cuándo el técnico? Y el técnico, así, con mano santa del medio, no pasa nada, y así. Pero después, si eso no se solucionó, la relación del cliente se empieza a picantear más. Situación real. El tipo no vino. Pero como estaba ya pedido el envío del técnico, iba todo siempre a canales automáticos diciendo ya se está resolviendo, ya se está resolviendo, ya se está resolviendo. Pero no podía hablar con nadie diciendo, amigo, me están clavando, no viene nadie. ¿Qué hacemos? O peor, no te comunican que está arreglado el problema en la zona. O no te comunican que vino una persona a ver en el edificio
y ya pidió la cuadrilla para que lo arregle. O sea, la relación con el cliente, el canal está bárbaro, pero la relación con el cliente no te comunica ningún tipo de avance de lo que está sucediendo, a lo cual rezás el Padre Nuestro de la noche y a la vez le preguntás a tu ángel de la guarda si ya vino la gente de la red. Esa es la relación con el cliente que viví estos últimos 20 días. Perdón si hay alguien inteligente. Pero ¿qué pasa? Te desgastas completamente por más buen precio que te estén ofreciendo, o 1000 megas o lo que sea, para que se entienda. Pago 1000 megas, la teléfono y no sé qué otra cosa más, 19.000 pesos por mes, no me puedo quejar de nada. Por 12 meses, nada. Pero lo que voy es, no me importa el precio, porque pongo de sobrevalor el trato a la persona cuando sucede algo. Estoy dispuesto a pagar mucho más. Entonces, ¿qué pasa? La relación del cliente, lo bueno que puede ser Telecentro, que por un tamaño, yo no valoro, pero la relación con el cliente es lo que a mí me rompió la Matrix para elegirlo nuevamente o recomendarlo. O tener ya una fecha de saber de cuándo lo doy o baja. ¿Dónde falló? En la relación del cliente. ¿Es malo el servicio de acá? No. ¿Te falla el canal? Ahora que nunca me falló. La tele, el precio, bárbaro. El diseño de película me gusta más que el de Chromecast. La parte de promociones, siempre te dan promociones. Me encanta, mucho más económico el flow, bla, bla, bla. ¿Sabes qué te fijas? En la relación, en el trato. Entonces, en el trato, che, canal WhatsApp. ¿Y qué pusiste acá? Un bot que apenas terminó el jardín de infante, que no te entiende nunca. Entonces agarro y le escribo, ¿no? al gerente de experiencia del cliente. Loco, estoy sin internet, no pasa nada. Pero tú te cuenta lo que tenés, mira, te mando un prende de pantalla y ya te lo estoy comparando con lo que nosotros hacemos. Y pone, pero no importa. Pero si acá vos tenés otro IBR, querés matar. Si acá vos tenés un boti que entiende, pero que es un árbol de decisión y no hay una IA detrás humanizada, y la relación te mata. No pensás nada. Si vos acá te esperás un correo electrónico que no te llegan con las autorizaciones, canal, correo electrónico, relación con el cliente, actualización de avances positivos con respecto al servicio, para que vea que hay movimiento, que me preocupa, que me interesa. Eso es relación. Hay algo bastante particular en el mundo comercial que te dice conocer al cliente. Lo traslado al mundo de ustedes, como metodologías Agile. Poner al cliente en el centro. Escucharon 1000 veces. Qué aburrido, otra vez. Sí, ¿sabes por qué? Porque si yo lo extrapolo al mundo comercial, poner al cliente en el centro lo que significa es saber su fecha de nacimiento, o por lo menos preocuparme de tener la carrera en un lado, saber si tiene familia, saber cómo está, saber si se enfermó, saber si tuvo un problema con... Eso es conocer a la persona. ¿Por qué? Porque comercialmente, y es el gran dolor, cuando ustedes arranquen cualquier emprendimiento, si vos no conocés a nadie, cuando B2B más que nada, no le vendés a nadie y te empieza a aparecer por el loco de che, te hago LinkedIn, te hago esto. ¿Cómo vendes en B2B? Por relaciones, por contacto, por cercanía, por ir a jugar golf, por jugar al pádel, por ir a ver un show. Las relaciones suceden ahí en el mundo B2B. Los mejores negocios. No estoy hablando de B2B que le vende una suscripción de $20 y entra directamente al proceso automático de publicidad y se acabó. Habló de vos. Está, decisor, negociar, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que viajar a otro país a ver. Entonces, doy un ejemplo típico. En la parte de relación con el cliente, cuando yo laboraba en Banco Galicia, me encantaba porque, no, política de Banco Galicia, muy bien hecha. Mis clientes, por ejemplo, me contaban si tenían amante y a dónde la llevaban. Y me daban consejos. Y me proponían negocios. Y me proponían, me invitaban no sé, a la estancia para quedarme con mi familia. Pero salía de ellos. Sabía que loco. No, yo nunca le di nada más. Nunca le di nada más. Lo tenían recontra claro. Pero era parte de la relación. Y yo venía, mirá, te presento a él, te presento a él, te presento a él. Yo me fui del banco, me llama el gerente un día y dice, si quieres tu cartera sigue cumpliendo presupuestos aunque vos no estás. Sí, porque se han infidelizado a los clientes. Porque la parte de relación, me gustaba más la parte de relación que la venta, que vendí indirectamente sin darme cuenta, por realmente tratar de ayudarlos, y no por decir, comprá.
Y eso es relación. La política de vinculación es la relación. Me detengo un montón porque muchas veces está como muy subestimado. Bien. Ahora, esto es como vos lo comunicas. De este otro lado, ¿vos qué tenés? Las actividades clave y los recursos. ¿Qué es esto? La pregunta es, ¿qué necesitas? Sí, mira, necesito un servidor. Bueno, ¿qué más necesitas? Necesito gente para desarrollar. Bárbaro. ¿Qué más necesitas? Un desarrollador, un diseñador con experiencia. Bien. ¿Qué más necesitas? Necesito 3 computadoras porque la mía no dan para más. Bien, bárbaro. ¿Qué más necesitas? Una oficina. ¿Qué más necesitas? Una marca, un logo. Bárbaro. ¿Qué más necesitas? Todas esas cosas que vos te preguntás, ¿qué necesitas? Que son claves para poder ejecutar tu proyecto, son las que vas a listar ahí abajo, en recursos claves. Y arriba que te dice, si vos necesitas un recurso clave, vos lo que tenés que entender es qué acción tenés que hacer para conseguir ese recurso clave. Hago este ejemplo porque siempre es el que se olvidan cuando hacen las entregas y siempre pongo mal. Un recurso clave es, por ejemplo, el financiamiento, lo que hablamos hace un rato. Entonces, ¿qué es lo que ponen? ¿Cuál es el error? Dos errores. Uno, a veces no pone el financiamiento. Entonces, okay, haces un proyecto, pero necesitas plata. Maravilloso. ¿Por qué en el flujo de fondo me decís que necesitas plata? Es un error re contra mí. ¿Y el otro cuál es? Poner que como recurso clave plata, pero en la actividad clave no me decís qué vas a hacerpara buscarla, para conseguirla. Entonces, acá vos tenés como un unir con flechas. Si vos pones un recurso, poner una actividad. Si vos tenés un recurso, poner la actividad. Si pones otro recurso, poner la actividad. Si necesitas recursos financieros, decís qué vas a hacer. 150 reuniones o 150 llamados a fondos de inversión, a fondos de inversiones. ¿Con qué está vinculado? Con tener plata. Salir a prospectar tanta cantidad de inversores a lo largo de un año. Listo, conseguir plata. ¿Necesitas qué? ¿Computadoras? Maravilloso. Subasta, no. ¿Cómo se llama esto? Licitación. Ahí está. Hacer una, vamos a suponer que son un poco formales, es decir, hacer licitación para compra de bienes de uso. O juntarme con no menos de 10 proveedores para compra de bienes de uso. No importa que tu objetivo es para buscar mejor precio, estará implícito, pero lo que importa acá es decir que vas a hacer un laburo serio con respecto a conseguir proveedores para conseguir un buen precio sobre el bien de uso. Computadoras. Oficina. Alquiler de oficina. Eso va a poner una actividad clave. Nada, mucho más. Pero siempre lo que le fallan es decir que necesitan plata y por otro lado decir que van a buscar plata. ¿Sí? Y está en la parte de partner o socios estratégicos. Acá hay algo importante. Amplían un poco el concepto de partners o socio estratégico, porque no es un proveedor. Pero no es un proveedor solamente. Sino, por ejemplo, tu primer cliente que te sirve para validar lo que estás haciendo. ¿Es estratégico? Sí. Si no, que te lo va a validar. Mamá, papá y la abuela. Para ellos está todo bárbaro siempre. Entonces, ese primer cliente objetivo, donde podés testear, es agradecerle, llevarle un whisky a fin de año, llámalo para ver cómo anda, hacer una consultoría gratis, cuidalo, dale, ¿por qué? Porque te está permitiendo probar y entender lo que sucede con tu MVP. Ahora, el cliente que te paga las cuentas, tu mejor cliente, y pasa lo mismo. Es un recurso estratégico. No se te puede caer. Cambio. Wade ahora está con el Wade Hub fomentando el tema de emprendedor. Sí, hay un tema convocatorio para emprendedores, con mentorías, con lo que sea. Lo plantean en el Wade Hub. Maravilloso. ¿Qué sucede? Wade se transforma en un socio estratégico. ¿Por qué? Porque te está dando mentoría, te da acceso a, no sé, posibles inversores, te dan recursos para tus primeros empleados en pasantes, evitando quizás la ley de pasantía o evitando darte de alta con un quit, para que ustedes entiendan.
Cada 10 empleados vos tenés un pasante. Entonces, si vos con tu socio, tenés un pasante, quizás necesitas 2 personas. Bueno, que hagan la tesis dándote una mano a vos. Bueno, es válido. Entonces, Wise se transforma en un socio estratégico. Por ejemplo, ¿cómo estaba esto que está en las embajadas? El consulado. El consulado argentino. Si vos tenés vinculación con el consulado argentino, lo que te va a empezar a suceder es que te van a empezar a llegar lo que se llaman misiones comerciales. Las misiones comerciales organiza el consulado, supongamos de Paraguay, de Estados Unidos, de lo que sea, reuniones de trabajo o reuniones comerciales con empresas que a vos te interesan. O sea que en lugar de vos buscar a quién vas a llamar, sabés a quién vas a llamar, quién vas a llamar, pero el consulado es el encargado de salirlas a buscar y sentártela para que vos te sientes a hablar con alguien que nunca hubiese llegado para conversar y contarle lo que vos tenés. Pero el consulado argentino también entra en esa categoría de socio estratégico. En Ciudad de Buenos Aires se llama InvestVial, por ejemplo. Un político, por supuesto. Un asesor. El asesor en las startups se llama advisor. Consultor, asesor en inglés. Entonces, el advisor, ¿qué es lo que hace? Hace un proceso consultivo, cobrando o sin cobrar. Si no cobra es porque tiene una participación de la empresa. Si cobra, está cobrando. Realmente el advisor tiene una participación que no llega más del 2.5%. ¿Cuál es el valor que te da? El valor que te da es la experiencia en la consultoría. La agenda de contactos. Te juntan ellos, hacen el reclutamiento, che, si mira, la verdad, buscamos un advisor. ¿Te sumás? ¿Qué hacen? Me encanta. Bueno, sí, dale. ¿Qué van a dar a cambio? Y mirá, un porcentaje en la empresa. No, olvídate, bajo ningún punto de vista, porque no tengo el tiempo para poderle dedicar y devolverle eso en valor. 1,5%. Bueno, listo, bárbaro. ¿Y vos qué hay que aportar? Y mira, te puedo aportar estos contactos, te puedo aportar experiencia, puedo aportar los resultados, el flujo de fondos, el plan comercial, todo lo que vos tendrás que salir a pagar, tiene cantidad de caja afuera, yo te lo aporto. Eso es el rol de un advisor. Entonces, en socios claves, yo creo que depende mucho de la argumentación de por qué lo pones ahí. Insisto, una aceleradora, una incubadora, un fondo de inversión, una organización sin fines de lucro, una empresa que haga la certificación para ustedes, pongamos como certificación B, un advisor, tu principal cliente, el cliente clave con el cual vos vas a testear, esos son estándares para definir o identificar socios estratégicos. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? ¿Katy? Bien. Entonces, fíjate, acá te pone 2 pilares, por más que sean chiquitos. ¿Qué te dice? Esto es todo lo que vas a hacer. Y esto se tiene que sustentar bajo 2 elementos clave, que es cómo generar plata, cómo gastar plata. Nada más. Entonces, la parte de revenue es, che, ¿cómo vas a generar ingresos? Suscripción, membresía, licencias, es free, freemium, es venta por única vez, es por publicidad, es por remate, es por licitación, es por... Para que ustedes tengan idea, hay alrededor de unos 25 modelos de ingresos diferentes. La barbaridad. Hoy es mucho más claro entender tokens, pero en realidad en mi época le decíamos pulso telefónico, minutos. Hay una unidad en donde vos decís, bueno, ¿cuál es la mínima expresión? Gramos, litros, unidades. Hay una mínima expresión en donde vos lo que tratás de identificar es este elemento es el que yo le voy a estar asignando el precio de venta unitario. Un token. ¿Cuántos tokens están para hacer una oración de 400 caracteres? ¿Cuánto te cuesta? 0.05 centavos de dólar. Menos, porque 0.015 quizás. Entonces, revenue es de vuelta el modelo de negocio que ustedes tienen. Acá lo importante es que no van a poner solamente, no sé, por ejemplo, suscripción.
ponele que sea premium, y abajo va a poner por suscripción con 3 niveles, y van a poner el precio. Pues si tenés plan A, B, C, típico. Plan básico, plan... ¿Cuál es? Básico, family, o hay otra palabra. Basic, Gold, Premium y Enterprise. El que le cuesta, el que no tiene para llegar a fin de mes, el que le cuesta, el que está al lado y el que lo quiere a medida. Es lo mismo. Entonces, la primera la cobrás $15, la segunda la cobrás $30, la siguiente la cobrás $60. Y si no, haces el Enterprise, todo super a medida. Fíjate que ese es el modelo de revenue. ¿Qué vas a poner? Suscripción, Basic, $20, Premium, cuando hay que $30, Platinum, ya estoy Platinum, $60 y después Enterprise, desde $2.500. Luego lo que estás diciendo es, ¿cómo lo voy a cobrar? Y una asignación de precio. Y de aquel lado, vos lo que pones es la estructura de costos. ¿Cómo hago para meter toda la estructura de costos? Sí, agrupalos. Agrupalos por gasto de administración, operativos y comerciales. Y sobre eso ponerle el porcentaje, el peso que tiene cada uno. Y se terminó. Pegale, si querés, el número, el promedio anual, o al cierre del primer año, tercer año. Pero con poner el porcentaje y la distribución, ya entendés dónde está el problema más grande. Si la plata se te va en comercialización, si la plata se te va en la parte operativa, en la parte de desarrollo, sí. O sea, acá lo que importa es entender cómo está estructurado esta estructura de costos. ¿Crees? ¿Dudas? Cuando hablamos del advisor Sí. también ponemos la actividad que va a realizar arriba, o sea, están No. enlazados. No, ahí no. No, En ese caso no. En ese caso es un punteo, un listado justificando quiénes. Entonces vamos a ponerle Consultor. el WADE, consultor Pepito, pones el nombre de Coca-Cola, porque es su principal cliente. Después, ¿esto qué es lo que hace? Lo más importante es responder qué es lo que vos solucionás. Lo siguiente es cuál es el mercado. Y al resto empiezan a disparar preguntas. Che, ¿por qué elegiste este canal? ¿O por qué es importante este canal? ¿Por qué necesitas este recurso y no otro? ¿Por qué no estás definiendo cómo obtenés este recurso que para vos es importante? ¿Quién es Ezequiel como advisor? ¿Por qué lo elegiste a él? ¿Sí? O entender que tienen una... Che, chicos, ¿ustedes arrancan el emprendimiento y no tienen advisor? Ok, pregunto, ¿ustedes saben de esta industria? ¿Ustedes tienen cartera? ¿Ustedes tienen vinculaciones? ¿Tienen redes de valor más allá de poder vender o desarrollar? No. Bueno, entonces piensen en buscar un advisor. Y para eso, ¿sí? Para un inversor, insisto, dispara todo esto, todo este ecosistema. ¿Qué hace? ¿Qué vende? ¿Cuánto cobra? ¿Dónde están los posibles problemas de costos? ¿Y qué es lo que tiene como recursos? ¿Y cómo está preparado para afrontar lo que va a estar haciendo? Eso son la parte de socios claves. ¿Sí? No, claro, tranquilo. Bien. Entonces, el dibujito bien hecho es así. ¿Sí? Pero yo siempre lo explico con esto, porque estas flechas es como que te rompen un poco la cabeza diciendo, tenés que usar esos dos elementos para comunicar la propuesta. Tiene acá como que parece que son elementos sueltos. Visualmente más sencillo entender. Pero el dibujo es este. Algo importante que ahora vamos a ver, a continuación inmediatamente, y lo voy a spoilear, la propuesta de valor, y este es otro error que ustedes siempre cometen, ustedes no, los grupos anteriores, ustedes no lo van a hacer, no lo van a cometer este error. La propuesta de valor no es un punteo de elementos. La propuesta de valor es una frase. Es una frase.
Entonces, hecho eso, chicos, venimos hoy a la chapa. Venimos en el 208 hoy. No puedo creer. El sábado, este sábado no, el otro nosotros tenemos clase un sábado. ¿En mayo? Bueno, perdón. Bueno, entonces. 30. 30. La vista, la mano no rompe la vista. Tenés que ejercitar, claro. Y el otro lado está ejercitando completamente. Tengo acá. Bueno, vamos acá. Esto nosotros lo dijimos ya, ¿no? Que esto es, o eres diferente o eres balanceado. O vas por un aspecto de diferenciación o vas por precio. Después vamos a ver algo que se llama, no lo noten esto, pero reloj estratégico de Bowman, y va a quedar de contra claro, porque van a poder empezar a reflejar políticas o estrategias de precio. Bien, esto ustedes ya no empiezan a manejar recontra. Nosotros lo que vamos a estar siempre pensando es la parte de metodología Lean Startup. Lean Startup obviamente te plantea el tema de la búsqueda de una hipótesis de problema, cómo lo vas a resolver, pero el eje de ese tipo de metodología está relacionado con MVP y validación, recolección de datos y iteración. Lanzás, recolección de datos y plan. Recolección de datos, iterás, descartás o tenés el producto ideal. Entonces, lo que importa, al menos en esta parte de la presentación, es pensar que un producto mínimo viable, por supuesto, no es un producto final. Un producto mínimo viable, si estamos más de 2 meses desarrollándolo, no es un producto mínimo viable. Si tiene demasiadas funcionalidades, no es un producto mínimo viable. Si le dedicamos más recursos de lo que nosotros tenemos, no es un producto mínimo viable. Creo que lo que tenemos que buscar es, como ustedes ya saben, por tanta cantidad de materiales que han hablado de esto, es la mínima expresión posible que represente la propuesta de valor o que resuelva el problema. ¿Cómo nosotros lo vamos a estar pensando? Por supuesto, primero pensar cuál es el problema, después cuál es la mejor forma de solucionarlo, y después lo otro es escuchar el mercado. ¿Qué significa escuchar el mercado? Entender si tiene el problema el mercado o solamente soy yo el que tiene el problema. Yo con otra materia me preguntaban, profesor, ¿puedo hacer un proyecto de tal cosa? Porque me pasó a mí. Después, podés hacerlo. Es un piloto automático para tractores. Digo, podés hacerlo. Pero, fíjate cuál es el mercado. ¿Cuánta gente tiene ese problema? Entonces, ¿por qué hacemos este laburo? Porque nosotros tenemos que definir la propuesta de valor. Entonces, la propuesta de valor, un poco más académica, un poco más simple, es la razón por la que los clientes eligen tu solución en lugar de la solución de la competencia. Ese es el objetivo de una propuesta de valor. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo la puedo hacer relevante? ¿Cómo la puedo hacer atractiva para los otros? Hay dos o tres elementos clave que es que sea clara y específica. Tiene que ser concisa y tiene que ser clara. Hoy escuchaba que aquella persona que habla demasiado, que genera más confianza, aquella persona que conceptos complejos los puede explicar en pocas palabras. Pero te da confianza que lo maneja bien. Y esto pasa exactamente lo mismo. Si tu propuesta de valor es extremadamente compleja, larga, confusa, la pregunta es, ¿producto va a ser igual? El otro punto es que esté centrada en el cliente. ¿Por qué? Porque el lector, si vamos a ver que hay 3 perfiles de lectores diferentes, realmente va a ser el beneficiario del producto que nosotros estamos construyendo. Entonces, ¿a quién me tiene que interesar? ¿A qué audiencia le tiene que importar? ¿Qué audiencia le tiene que entender? La tiene que entender justamente el consumo. Y el otro punto, que es un elemento que se agrega generalmente al final de la propuesta de valor, tienes que agregar un factor diferencial o algo que a usted lo haga único. Algo que te haga única en la propuesta. Pero bueno, puede ser el costo, puede ser
experiencia de usuario, puede ser un montón de elementos que los vamos a ver, los vamos a llamar atributos. Después lo siguiente que uno hace es, bueno, ¿cómo validamos que la propuesta de valor cumple el objetivo que nosotros estamos buscando? Entonces, la única forma de validarlo es con la validación en el mundo real. ¿Cómo? Sé que, pero yo voy a hacer un producto mínimo viable. Tres otras formas de validar, empezar a validar. Y acá arranca el concepto de investigación de mercado cualitativa o cuantitativa. ¿Cuál es la que vamos a hacer nosotros acá? Y como no nos sobra el capital, lo vamos a terminar haciendo siempre. Incluso lo hacen en pymes, lo hacen en empresas, para hacer investigación cualitativa. No me voy a avanzar mucho porque voy a ver si... Yo tenía pensado este fin de semana hacer una presentación, que es una actuación de otra que yo tengo, de análisis de mercado. Pero si ustedes me permiten, si hoy podemos con el tiempo, porque vamos demasiado bien, me voy a permitir dar la clase de mercado con material de otra materia, que es biotecnología, pero yo el fin de semana lo voy a estandarizar para todas las materias. Entonces después se lo cambio. Yo no se lo subo, pero después se lo cambio. ¿Sí? Así aprovechamos el tiempo. Entonces, bueno, el resto de las cosas lo vamos a conversar con esa otra presentación. Pero usted lo tiene que validar en entornos reales. Con encuestas, con entrevistas. Pero ¿qué es una entrevista? Preguntarle a tu potencial usuario si lo usaría, si tiene ese problema, si lo pagaría, cuánto lo pagaría. O sea, antes de desarrollar cualquier cosa, que es un error muy habitual, ya, vamos a ver, ya, y tal cosa sería, ¿le preguntaste a alguien si te lo compraría? No. Y entonces, pero es la ola, es la nueva generación, que es el cambio de la nueva industria, me voy a poner la ola, y preguntaste a alguien. No. Y entonces, entrevistas, encuestas, tendencias de mercado. Fíjense que recién ahora están apareciendo informes en las propias empresas del impacto de la inteligencia artificial en el ahorro de estructura operativa. Evidencia empírica. Era Oracle despidió 30.000 personas, ¿no? Bueno, evidencia empírica del impacto de la. Entonces, ¿pero cuántos años pasaron? Fueron como 4 años. Y los primeros reportes del primer año casi ni salían y había KPMG que hacía, porque es una de las 4 grandes consultoras del mundo, que está obligada a hacer algo, y empezaba, no, más o menos el 30%. ¿Cómo lo sabes? Pero soy KPMG. Más o menos todo, chamuchamos lo mismo, no, yo soy inteligente, da un 30%, pero mentira, no tengo nada más para la idea. Y eso es cualitativo. Ese dato es un dato. Quiere decir, pero tenemos 30%. Está bien, bárbaro, pero ¿está validado? ¿Cómo se valida? ¿Cuánta información hay? ¿Cuántas empresas lo implementaron? Y entonces es cual, es más una tendencia. No sabes a ciencia cierta si sucede eso. Hoy ya en los reportes ya empiezan a reflejar cuantitativamente que realmente sucede eso. Y los porcentajes cambiaron un montón, para arriba, en muchos casos. De mejora, ¿no? Bien. Entonces la pregunta es, bueno, ¿quién lo va a leer? ¿Sí? Me dijiste nuestros clientes, sí, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque una propuesta de valor no la vas a estar cambiando todos los días. Tampoco la vas a estar cambiando según quién la vaya a leer. Esto después voy a hacer una nota al pie. Entonces terminamos con esto. ¿Quién la va a leer? Si es B2C, tu cliente, tu consumidor final. Si es B2B, la va a leer, sí, está la empresa, pero en realidad lo va a leer los decisores de esa empresa. El decisor no necesariamente es el usuario, ¿se entiende? Vos podés ser un decisor de compra, pero puede ser que vos no seas usuario. Y una tontería. Hay alguien que decidió en las empresas donde ustedes trabajan comprar Gira. Pero el tipo de compra, ¿cómo usa Gira? Felices con Gira. Carguen las tareas, estás tramuchando y lo estás viendo la serie Game of Thrones por quinta vez. Entonces, y el otro que ve esto, ¿quién es? Es el inversor. ¿Por qué? Porque esto se está presuponiendo en este tipo de materias que ustedes están armando una startup. Ergo, el inversor en montado va a estar. Pero ojo, el inversor no es solamente un inversor de riesgo, también puede ser el banco.
Voy a dar un ejemplo bien abstracto para que ustedes me comprendan. La propuesta de valor a veces no es tan clara. Supongamos que nos vamos a Agro. Un banco sabe que toda empresa que presenta el balance es la autopsia, es lo que pasó, está cerrado. ¿Qué te pide para ver la evolución? Te pide ventas, te pide IVA, te pide un flujo de fondos. Y a la vez quiere saber qué es lo que vos haces como actividad. Entonces ve tu propuesta de valor y su impacto en términos del movimiento de plata, del ejercicio comercial. Y en el agro, ¿qué sucede? Tenés el mismo razonamiento. ¿Pero qué sucede? La propuesta de valor, ya sabés que yo hago vaquitas, hago trigo, hago soja, hago pastura para hacer rollo. ¿Dónde está el diferencial de eso? No tenés diferencial. Hago vacas. Hago trigo. ¿Entendés que no hay diferenciación ahí? Entonces, decís, ¿dónde está la propuesta de valor donde hace que a esa persona le dé más plata que a otra? Hay algo que se llama plan productivo. El plan productivo en el agro es toda tu planificación biológica que va a generar tu negocio. Entonces, fíjate que el productor, o los establecimientos agrícolas ganaderos, la propuesta de valor la tienen en la planificación biológica de cómo va a administrar para poder tener mayor producción. No en el número, porque ya todo el mundo sabe lo que hace. Pero la diferenciación está ahí. No es una frase. Pero te dan plato, te dan menos plato, mayor grado de seguridad o menos grado de seguridad, porque entienden lo que estás haciendo como propuesta de valor para la nueva campaña. Entonces, el otro punto es el inversor. Ahora yo le dije, les voy a hacer una nota al pie. ¿Qué pasa si yo vendo un producto, esto pasa todo el tiempo en software, que es agnóstico en términos industriales? O sea que no le